¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mariano, Salva, por la invitación. La 10ª vez que estamos acá. Ha pasado el tiempo. Bueno, si bien parece un poquito viejo el 2024, como vamos a hablar del primer trimestre de este año, estamos relativamente cerca. Y expectantes, ¿no? A ver qué va a pasar, si definitivamente el consumo repunta, se vuelve a acomodar, recupera lo que perdió o parte de lo que perdió el año pasado. Y por eso, para entender cuál es la situación actual, repasemos un poquitito de dónde venimos. El 2024 terminaba con casi 14 puntos de contracción y acá quiero hacer una aclaración. Esta es una medición de supermercados y autoservicios independientes. Entendamos, chinos y criollos. Esto representa algo así como el 70% del consumo masivo. Y empezaba con todo esto, ¿no? Que no se los voy a decir, lo conocemos todos. Una devaluación, ingresos deteriorados, una capacidad instalada bastante por debajo de lo normal, con una intriga enorme con los precios, qué iba a pasar con los precios en función de qué valor iba a terminar tomando el dólar, el tema de las tarifas, que a todos de alguna manera les afectó en mayor o en menor medida. Y así comenzó para estos dos canales el 2025. Y me voy a ir cruzando un poquito porque no anda el puntero, pero vean cómo empieza a notarse una desaceleración. Si bien todavía es negativo, sabíamos que era muy probable que esto suceda. ¿Por qué? Porque también es cierto que el salario de alguna manera empieza a recuperar, que la inflación está controlada, situaciones que vimos todos los días, ¿no? Pero hay otros canales que empiezan a mostrar algunos indicios ya de recuperación con signos positivos, con una situación de ingresos y empleos que tiene que achicar el gap todavía. Se había generado un gap muy grande el año pasado entre los últimos meses del 2023 y los primeros 3 o 4 meses del año pasado, se había generado un gap de 30 puntos o más respecto de lo que pasaba con la inflación y con los ingresos. Después vamos a ver una lámina que lo muestra con más claridad. Ahora bien, lo que ha pasado en los últimos meses, en gran parte de los últimos meses del año pasado, es que había mucha ansiedad. ¿Por qué pasó? Nosotros siempre dijimos que posiblemente íbamos a notar una recuperación de los consumos, pero que iba a ser de alguna manera heterogénea, que no todos los sectores iban a responder de la misma manera. De hecho, es lo que está pasando. Entonces trazamos una línea de unidades, que es la de arriba. Estas son las mismas cifras que vieron en las tendencias, el 5,4 del mes de marzo. Y lo de arriba es visto en unidades. Y si ven, hay una estabilidad que se empieza a notar desde el mes de abril del año pasado, que lo que marca que por lo menos no hay caídas contra el mes inmediatamente anterior. Es un buen signo, pero de nuevo, lo que está costando es que levante. Ahora bien, les dije, 70% supermercados más autoservicios independientes. Acá es la mirada completa. Cuando sumo al mayorista, al consumidor final, al K+T, a la farmacia, el K+T es kiosco más tradicional o el almacén Don José, para ser más claro. Ya vemos indicadores positivos. Farmacia 5,2, e-commerce siempre estuvo positivo, ahora un poquitito más desacelerado, pero siempre fue positivo desde su gran auge en épocas de la pandemia. En adelante nunca dejó de caer. 11,5 el tradicional. Repasemos. Farmacias había caído casi 20 puntos el año pasado, hablando del consumo masivo que venden las farmacias. Los almacenes arrancaron, terminaron el año pasado también por casi 14 puntos por debajo. ¿Por qué empieza a haber una recuperación quizás más rápida de algunos canales que otros? Y esto me hace acordar un poquito a lo que se vivió en el 2002, después del triste diciembre del 2001 y parte del 2003, donde la gente comienza a hacer compras bastante más racionales. Entonces, van y compran ese producto o esos 2 productos que necesitan y para eso, con la cercanía, les alcanza y les sobra.
Después vamos a hacer una miradita más a detalle de canal por canal para entender por qué pasan estas cosas. Pero no es menor que esto está sucediendo. Y a diferencia de en aquel entonces, de hace unos cuantos años atrás, más de 20 años atrás, la coyuntura es totalmente distinta. Especialmente para el retail, que en aquel momento lo agarró de una manera distinta a la que está hoy parado. Entonces, cuando sumo todos esos canales, me encuentro con el primer indicador positivo, que es 1,6%. Está bueno porque después de ver tantos meses consecutivos de caída, empezamos a ver el primer signo positivo. Supermercados exclusivamente, en este caso. Esto está bueno porque habla de la totalidad de los sectores que componen el consumo masivo, el supermercadismo, no específicamente el consumo masivo, que es el de arriba, que aún hasta ahora viene negativo y el dato preliminar de abril es cercano al 3% negativo, sigue desacelerando. El mes pasado había sido 7,1% negativo, o sea, sigue el proceso de desaceleración en la caída. Pero vean, frescos positivos, bazar apenitas negativo, pero los meses anteriores habían sido positivos, textil y electro positivo. Y hago una aclaración acá. Se ha escuchado mucho, en algunos medios incluso ha salido, que nosotros hablamos de que está todo negativo, nosotros hablamos del consumo masivo empaquetado, alimentos, cosmética, limpieza, bebidas, de todo aquello que tiene un código de barra. No consideramos ni las frutas, ni las verduras, ni la carne. Si tomo toda la venta del supermercadismo, ahí veo que hay sectores que están reaccionando. ¿Por qué muchos nos comparan con INDEC y dicen, no puede ser que el INDEC, que es una entidad nacional, dice que el supermercadismo viene recuperando y Centea dice que está cayendo? Bueno, de nuevo, consumo masivo es una cosa, el resto es otra cosa. Y la forma de medir. El INDEC mide a precios constantes. Si yo mido a precios constantes, el electro me va a tirar para arriba, porque si toma el precio de la unidad, y esa unidad pesa mucho más en facturación que cualquier producto de consumo masivo que es más pequeña. Entonces, un poquito eso para poner en blanco sobre negro aquellas cuestiones que suceden y de las que no podemos hacer más que tratar de aclarar para no generar confusión. Y sobre los canales, perdón, me pasé. Esta es la estructura de ventas medida en facturación de todos los canales que medimos. Vimos una recuperación del supermercadismo durante el 2024. En gran medida eso se explica por la discontinuidad de todos los programas de precios, el último, Precios Justos. Vimos una retracción en los autoservicios, vimos una recuperación en el almacén de barrio, vimos un crecimiento de las farmacias y el e-commerce, que también viene con una tendencia ascendente. El e-commerce acá contemplamos tanto el supermercadismo con sus propias plataformas y las plataformas propias como las que todos ustedes conocen. Era esperable en cierta medida que esto se diera cuando los valores de los productos tienen un comportamiento más homogéneo entre los distintos canales respecto de lo que habíamos visto desde abril, mayo del 2020 en adelante con todo el surgimiento de los programas de precios máximos, precios cuidados 1, precios cuidados 2 y el precios justos, que fue la última de estas prácticas. Ahora bien, vamos a ver un poquitito cada uno de estos casos. Las farmacias que vienen positivas, pero de nuevo, casi 20 puntos de caída el año pasado. Un universo de más de 16.000 puntos de venta, 1.600 cadenas, el resto son todas independientes. Estas cadenas independientes mejoraron su surtido. Acá ponemos especialmente concentrado en higiene y en cosmética. Muchas de ellas no tenían ese tipo de productos, los fueron incorporando en la medida que fueron viendo las buenas prácticas que en las cadenas estaban teniendo éxito. Y un concepto que hoy pesa mucho, que es la cercanía. Si bien a valor de precio promedio es un poquitito más alto, de nuevo, cuando tengo que ir a comprar una sola cosa, no me voy a desplazar mucho, voy y la compro, no voy a ahorrar tanto. Eso en gran medida porque empieza a haber referencias de precio. En la medida que la inflación es más controlada y tenemos más claridad de lo que cuestan las cosas, es más fácil tomar decisiones en términos de compra. El almacén y el kiosco, estamos hablando de casi 200.000 puntos de venta a nivel nacional,
especialmente el almacén, que sufrió mucho en otras épocas, empieza a reconfigurarse. Desde hace tiempo que vienen trabajando mucho en sus inventarios, en su surtido, en su capital de trabajo. Tienen la cercanía, son muy fuertes en el interior y en el conurbano, situación que hablamos mucho con los clientes, que a veces se pierde de vista. Hay lugares donde las cadenas no llegan en la misma medida que lo hacen en AMBA o en las principales ciudades del interior. Las cadenas de kioscos ya empiezan a mostrar también indicadores positivos, y los mini mercados, que forman parte de esto, que hablo de los mini mercados fundamentalmente de las petroleras, que también vienen avanzando y con planes de aperturas. El autoservicio, que en marzo fue negativo en 3,7, que pesa 26 puntos o casi 27 en la estructura de la demanda, que venía muy parejito con el súper, pero ya en marzo tuvo una retracción de la mitad respecto de lo que pasó con el supermercadismo. Está un poco en una situación ahí medio compleja, porque con esto del almacén y la gente yendo al almacén a comprar poquito, vamos ahora cuando damos indicadores de ticket, ¿a qué me refiero? Lo deja medio en el medio, lo deja, valga la redundancia, en el medio. Es como el jamón del sándwich en este caso. Tienen en ambos casos la fortaleza de la distribución directa, es decir, todos aquellos productos que llegan de manera directa, sin intermediarios en el medio, favorecen su competitividad en precio, y en almacenes respecto de kioscos, los costos operativos no impactan de la misma medida. Seguramente en el autoservicio eso tiene un impacto más fuerte del que vamos a notar en un almacén de barrio. El e-commerce sigue para adelante, si bien todavía vimos que el peso es relativamente bajo, es algo que progresivamente es positivo y va a seguir siendo positivo. Es una modalidad de compra que ya está muy instalada, que la gente ha probado y le ha gustado, que vende todos los productos ofrecidos, no es específicamente de un caso en particular como lo que no es perecedero. Hoy también lo perecedero tiene una fuerte implicancia en un ticket. Muy concentrados este tipo de consumo en grandes centros urbanos. Supermercados con un universo de más de 2.600 tiendas. Estamos considerando casi todas las cadenas. En términos de concentración del canal, hablamos de no menos del 95% de lo que sucede en este canal. El gap de precios es muy favorable. ¿Y por qué hago una aclaración sobre esto? Cuando terminó el programa de precios justos en diciembre del 2023, el gap de precio del supermercadismo era de 49% respecto de los negocios de barrio para una canasta comparable de productos. Medida a lo largo del tiempo y siempre los mismos productos. Hablo de unos 1.600, 1.700 productos. Es un volumen muy grande. Claro, posiblemente si voy a comprar un producto específico a un autoservicio en un almacén, hasta puedo encontrar algún producto más barato, pero en una canasta de más de 10 artículos aparecen gaps importantes. Hoy en día, ese 49 es de 23. Históricamente, el supermercadismo tenía una diferencia de precios entre 10 y 11% más barato. Nosotros veníamos diciendo que era muy probable que ese histórico no vuelva y que se mantenga una diferencia mucho más favorable de la que tuvo históricamente. Y es lo que está pasando. A marzo, el gap de precios de supermercados versus negocios de barrio es de 23 puntos. Si voy a una compra grande, voy a ahorrar 23%. Y eso no considera los descuentos bancarios, todos aquellos que se hacen al final de la compra, sino los que se impactan en el ticket. Podría ser más aún. Multiformato, surtido adaptable, muy fuertes en AMBA. Para que tengan una idea, en AMBA, que es una manchita, un puntito en el mapa de Argentina, está el 50% de las tiendas de supermercados. Ese lugar representa algo así como el 31 o 32% de la población. Y el mayorista, que por un lado tenemos la situación del consumidor final, que habíamos visto, entre 4 y 5 puntos, es bastante alto el peso que tiene nosotros como consumidores yendo a comprar al mayorista. Está con la coyuntura del down the trade, que de alguna manera lo favorece. Vean que también fue un canal que dio en su totalidad, no en el consumidor final, sino en su totalidad, ya un indicador positivo, 0,3%, y es razonable si el autoservicio retrocede menos que el supermercado y el almacén y el kiosco da positivo, gran parte de su abastecimiento viene de este canal.
y recupera posición histórica de precios. En esto de los programas se había generado una situación que era lo mismo comprar en supermercados que en un mayorista. ¿No? Había cero de gap. Y acá vamos a los tickets que empiezan a explicar un poquitito más las cosas. Lo que a mí me llamó la atención particularmente cuando separo supermercados de cadena, los de cercanía, que es esto de aquí que está marcado con el rectángulo rojo, vean el valor promedio de la unidad, 1.600 pesos, vean el del almacén, 1.600 pesos, muy parecido, y vean el del autoservicio, 2.000. Es donde les decía que queda medio como el jamón del sándwich el autoservicio, porque el almacén tiene la posibilidad de llegar a precios económicos, de nuevo, con los productos de distribución directa. La cantidad de unidades, es muy parecida también entre autoservicios y supermercados de cadena de cercanía, y cuando digo que el supermercadismo está parado de una manera distinta a lo que pasó en el 2002, en aquel entonces la cercanía para el súper no existía, la desarrollaron todos estos años. Tenemos muchas más sucursales, muchas más tiendas pequeñas que compiten con la cercanía del almacén, del autoservicio, del kiosco inclusive. Por lo tanto, es una situación totalmente distinta. Con valores promedio de ticket que obviamente en el e-commerce y en el mayorista deben ser más altos, en el mayorista por los volúmenes que se compra cuando va un comerciante, y en el e-commerce por el tipo de compra. Cuando uno compra por e-commerce, por lo general hace una compra grande. Y de nuevo, segmentada por nivel socioeconómico. Con este contexto, y para no irme con el tiempo, vamos cerrando. Por un lado, lo que les decía de la pérdida de poder adquisitivo, que si bien empieza, esto es contra el mes anterior, salario en verde, inflación en rosa fucsia. Vean que ya está por arriba, pero tiene que achicar ese gap. Ese gap sigue siendo muy alto, había superado los 30 puntos. Va a tomar tiempo, pero vamos en camino a. En este contexto, desde nuestra mirada, con un modelo econométrico, creemos que el consumo masivo, y acá de nuevo, vuelvo a super más autoservicios, que es con lo que corremos este modelo, podría terminar entre 3 y 5 puntos positivos, dependiendo de un montón de variables que se den o no se den en el medio. Podría ser menor a 2,5, entre 3 y 5, inclusive mayor que 5. Y si sumo los canales que ya vienen dando positivo, tal vez hasta más que 5. En resumen, esto es un camino, y va a ser un camino largo. Y si todo se mantiene de la manera que viene, y esto perdura en el tiempo, seguramente lo que veamos son progresos más tranquilos, no picos de subidas y bajadas a los que estamos tan acostumbrados. Al menos yo espero que así sea y que podamos empezar a tener previsibilidad, que es algo que siempre deseamos y nos ha costado tanto tener. Bueno, me pasé de tiempo. Les agradezco. Que estén muy bien.